Estimados estudiantes, me permití hacer este video para poderles explicar la unidad número 4 de nuestro curso. Unidad 4 de nuestro curso de Matemática 1, Introducción al álgebra. Introducción al álgebra. Y para poder entender esto, yo les envié un documento vía Classroom para que en forma anticipada ustedes pudieran leerlo, pudieran estar al tanto y que cada uno de estos conceptos no se les haga ajenos, pero lógicamente necesitaban algún tipo de explicación. El primer concepto de introducción al álgebra es lo que tenemos que entender nosotros. La primera parte, lo que tendremos que entender, que se llama nomenclatura algebraica. Y así en forma resumida, nomenclatura algebraica. Bueno, y así en forma resumida, vamos a ir dando algunas explicaciones para aclarar lo que ya en el documento les dimos. Primero, ¿qué entendemos nosotros por expresión algebraica? Expresión algebraica. ¿Qué es esto? ¿Qué es una expresión algebraica? Y no es más, tal y como dice el documento, que la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas, como por ejemplo, a 5x raíz de 25x al cuadrado. También podríamos escribir una multiplicación de 3ab al cuadrado. Toda esa es una expresión algebraica. Podemos también escribir nosotros 3x más 2y dividido 5. Todas estas son expresiones algebraicas. Todas estas son expresiones algebraicas. Muy bien. Otro concepto que tenemos que entender dentro de la nomenclatura algebraica es término. ¿Qué es un término entonces? En el documento está escrito y vamos a indicar, es una expresión algebraica que consta de un símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo más o menos. Por ejemplo, un término es a 5x cuadrado y 8 a b al cuadrado c. Todos estos son términos. O también podríamos escribir otro como por ejemplo 3a partido 4y. También podemos escribir 3xy cuadrado partido 4ab. Todos estos son términos. Términos algebraicos. Muy bien. Dentro de la nomenclatura algebraica también tenemos que entender cuáles son los elementos de un término. O sea, ¿de qué consta de un término? ¿Cuáles son los elementos de un término? También dentro del documento enviado, yo les dije y les escribí un ejemplo. Aquí los voy a volver a escribir. Primero, consta de un signo. ¿Cuál otro es un elemento? También coeficiente. El coeficiente, una parte literal,
una parte literal. Otro elemento de un término es el grado del término. El grado del término. Estas son las partes de que consta un término. Entonces, así rapidito les voy a dar un ejemplo de los elementos de un término. Supongamos que tuviéramos una expresión como por ejemplo 5x cuadrado. Ok, primero dijimos que tenía un signo. Cuando aparece un término escrito así, debemos de entender de que el signo que tiene acá es más, pero que no se escribe, o sea, ya se sabe. Entonces, aquí está el signo más. Ese es un primer elemento. Este es otro elemento que tenemos acá que se llama coeficiente. Este es el coeficiente. El coeficiente. Esta es la parte literal, o sea, la letra, como le decimos, la letra del término. Y este signo que aparece acá, que es el exponente, indica el grado. Indica el grado del término. O sea, ¿cuáles son los elementos de un término entonces? El signo, el coeficiente, o sea, el número que antecede a la parte literal, la letra y el exponente, que significa el grado. Eso es, en términos generales, los elementos de un término. Cuando la parte literal aparece así, ya se sabe que ahí hay un 1 y que hay un coeficiente de 1. Aquí hay un coeficiente de 1, que hay un 1, hay un subíndice de 1 y un signo más. Pero no se escriben, o sea, ya se sobreentiende de que ahí está el 1 y de que ahí está cada uno de ellos. Y entonces este es, como está elevado a la 1, decimos de grado 1. Cuando está así, entonces decimos que es de grado 2. Cuando está así, decimos que es de grado 3 y así sucesivamente. Lo que nos dice es que el grado está determinado por el exponente que tiene la parte literal. No hay problema con eso. Estamos claros. Vamos a aprovechar por cuestiones del tiempo que son términos semejantes. Términos semejantes. Ok, se dice que uno o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, la misma letra, ¿sí? Y tienen el mismo grado. Esto es lo que hace que digamos nosotros cuando es un término semejante. Entonces ustedes deben de recordarse que un término semejante es aquella expresión que tiene la misma letra o la misma parte literal y el mismo grado. ¿Estamos claros? Aprovechando, porque tenemos que hacerlo así rapidito. En la segunda parte les voy a hablar sobre reducción de términos semejantes. Muy bien.